Bienvenidos amigas, amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y cada uno y cada una de ustedes. Estamos en la primera entrevista de Orgía de las Artes en esta segunda edición y hoy tenemos el privilegio de platicar con Ricardo de Nerval. Él es oriundo de Celaya, Guanajuato. Es un músico y compositor que expresa a través de sus melodías la forma en que percibe la realidad, y hoy nos va a comentar, nos va a platicar a detalle acerca de su lenguaje artístico. Ricardo, feliz noche, ¿cómo te encuentras? Y muchas gracias por estar con nosotros en Orgía de las Artes. Ya teníamos una charla anterior, pero bueno, por algunos temas se perdió esa entrevista. Y hoy estoy muy contento de que Ricardo nos haya permitido poder platicar de nuevo y que también nos comparta el material nuevo que, que está por lanzar. Ya nos estará comentando más a detalle. Ricardo, feliz noche, ¿cómo te encuentras? Hola Juan Manuel, muy bien, muchas gracias. Es un gusto volver a estar aquí contigo, poder conversar nuevamente y bueno, esperamos a ver qué sale de esta conversación. Feliz noche, Ricardo. De nueva cuenta, gracias por estar con nosotros, por brindarnos unos minutos para poder abordar diversos temas. Y el primero de ellos, sin duda, es, ¿nos podrías compartir un poco más acerca de ti, acerca de Ricardo de Nerval? Sí, claro, gracias. Pues como bien dijiste en tu presentación, soy pianista, me he dedicado a componer en los últimos más o menos 6, 7 años. He entrado un poquito más a ese mundo de la composición, toco el piano, soy psicólogo también, que es, la gente pensaría que está como que un poco peleada esta parte del arte y la ciencia, ¿no? Como que del siglo XIX para acá se ha puesto como en categorías diferentes, ¿no? Como que por una parte está la racionalidad y la ciencia y por otra parte está el mundo del arte, ¿no? Que creo que es una idea errónea, pero muchas veces se tiene esa, esa idea, ¿no? Que son como entidades paralelas que nunca se juntan. Yo no creo que sea así, pero bueno, entonces también esa parte. Eh, y pues bueno, básicamente en esa área artística, pues ya que estamos en esta orgía de las artes, pues ese sería mi forma de definirme. Muy interesante lo que nos indicas acerca de tu primera percepción en cuanto a definir tu propio lenguaje artístico, el lado imaginativo, creativo y el lado racional y psicológico que abordas, y cómo, bueno, a través de tus piezas llega quizás en algún punto esa fusión y después esa separación en cuanto a lo que se proyecta y lo que incluso uno llega a escuchar en tus piezas. Lo siguiente que me gustaría que nos comentaras es ¿por qué el arte? Adicional a lo que nos comentas del lado científico de la psicología que abordas en tu día a día, ¿por qué el arte? Claro, sí, ahora sí que es curiosa esa dualidad, ¿no? Porque creo que me era inevitable por una situación, sobre todo porque soy
de la ciudad de Celaya, de aquí del corredor industrial de Guanajuato, ¿no? Que es una ciudad muy industrial, o sea que a primera vista no, uno pensaría que no es una ciudad muy artística, ¿no? pero, pero a pesar de esa parte industrial, muy comercial, que yo creo que esa es la parte racional mía, viene un poco de ahí también, ¿no? Me era inevitable no quedar inserto en esa categoría. Eh, por otra parte, pues el arte del lado de mi familia es siempre me estuvo, siempre lo presencié, entonces también yo creo que era inevitable el inclinarme hacia esa vertiente, ¿no? Mi padre era guitarrista y desde muy niño vi eso, sobre todo del lado de su familia, veía, pues estuve metido en ese ambiente de la música, ¿no? En la parte musical. Entonces yo lo acompañaba a sus ensayos, siempre lo veía ahí en casa tocando la guitarra, nunca me pude aproximar en ese tiempo a esa parte, no, digamos que nunca lo pude conocer a profundidad, la parte artística de él, porque él murió cuando yo era muy joven, entonces no me dio ese tiempo, pero yo creo que de ahí viene, ¿no? La parte musical. Me habría sido inevitable no quedar marcado por esa mitad, esa mitad artística, ¿no? De parte, eh, pues más comercial, como es mi ciudad y como es aquí el, el medio, pues también genéticamente estuve imbuido por esas dos, por esas dos áreas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que te podría comentar. Esa inquietud del arte viene de la raíz paterna, es lo que nos compartes. Muchas gracias por esta anécdota, Ricardo, y les comparto que en eso creo que tenemos algo en común porque también mi papá pues le gustaba la guitarra, de alguna forma él tenía o siempre ha tenido una guitarra, pero yo nunca lo había visto tocar hasta apenas hace un año, ¿no? Y fue realmente algo muy interesante. Eh, con lo que nos mencionas justamente me gustaría abordar la siguiente pregunta. Adicional a estas experiencias, digamos, desde pequeño con tu padre, ¿te gustaría mencionarnos algo adicional sobre cuál fue tu primer acercamiento al arte? Sí, claro. Pues yo creo que fue ese mi primer acercamiento, pero bueno, claro, era un niño, no era muy, no era muy consciente de lo que implicaba la cuestión artística, creativa, incluso en referente a la música, pues no, un niño, digamos que no, bueno, al menos yo, un niño genio quizá, ¿verdad? Pero yo pues no entendía ahora sí que el propósito, o no el propósito, sino más bien el sentido quizá hasta espiritual que ya después fue bueno, mi rama que es la música, ¿no? El arte en general, pues yo creo que lo empecé a apreciar ya estando más grande, ¿no? Sobre todo la música, el cine también me ha gustado bastante, sobre todo el cine antiguo, el de ahora no soy muy... eh, estamos bombardeados de propuestas, pero realmente yo ya sinceramente no sigo ninguna, es más, me gusta más el cine antiguo, donde había un poco de más, quiero pensar, ¿no? Como de más mérito, que era un cine más artesanal, más, un poco más complicado, más complejo de adquirirse el lenguaje.
Pero yo creo que justamente hablando del lenguaje, el lenguaje musical o el lenguaje creativo, que es, yo creo que es algo fundamental que tienes que desarrollar cuando estás trabajando en este caso, en tu arte, ¿no? Antes de todo, yo creo que lo primero que uno tiene que desarrollar es ese lenguaje musical. Yo creo que ya más bien fue en la adolescencia, cuando ya lo empecé a entender un poco más, que empecé a, a percibir el arte de forma diferente, a encontrar más, a encontrarle gusto sobre todo a la música clásica, que siempre me ha llamado la atención, porque como te digo, la familia de mi padre pues sí eh, era muy musical en ese sentido, pues había ahí pianistas, entonces yo veía a mis familiares desde yo muy niño, pues sentarse en el piano a practicar a Beethoven y a Chopin y todo eso, entonces yo creo que eso también me fue construyendo ese lenguaje musical de la música, mm, pues como se dice, la música culta o la música clásica o como sea, pero más bien la música que tiene un lenguaje muy particular porque esa música, salvo las áreas de ópera y todo esto, pues no tienen letra, entonces es algo que a veces a la gente le cuesta un poco entrar a ese mundo justamente porque es un lenguaje muy particular. Cuando no hay letra, pero no es necesario que haya letra en una pieza musical, incluso en una pieza de jazz con letra o lo que sea. Lo que te va contando la historia es la progresión de acordes, que tú me entenderás en ese aspecto, porque también eres músico, entonces eh, es justamente ese lenguaje el que te va llevando, ¿no? El que te va contando la historia en una pieza que no tiene letra. Entonces a la mayoría de la gente le cuesta un poco, que no está muy familiarizada con ese tipo de música, eh, entender que tiene, que tiene su particularidad en su forma de comunicar ese tipo de arte. Y entonces ya ese fue, digamos que mi acercamiento más al tipo de arte que ahora mismo estoy explotando muy a cuentagotas porque pues soy un compositor bastante moroso porque tengo que también dedicarme a otras cuestiones. Entonces por ahí voy liberando piezas poco a poco también porque es un poco complejo, ¿no? Ya sabes, hacer los registros de las piezas y todo esto, entonces las voy liberando muy poco, pero eso es lo que yo considero ese fue el momento en el que empecé yo a desarrollar más el lenguaje en el que ahora estoy mm, instrumentalizando en mis composiciones. Sería eso. Coincido plenamente con lo que nos mencionas, Ricardo, que el sonido en sí mismo, un solo instrumento o una orquesta completa puede contar historias sin la necesidad de una lírica o de una voz humana, llamémosle así, eh, inmersa. Y en especial cuando estabas mencionando lo anterior, recordé inmediatamente tu obra Chapolas Negras y si llega un momento en que eh, incluso con tu composición llegas a generar el lenguaje del aleteo, ¿no? Y de esa levitación del hada de la noche. Es algo que se experimenta. Solamente yo creo que también es algo que únicamente se alcanza y tú bien no lo confirmas con esto que nos compartes, con este primer acercamiento al arte, a la música y en específico a la música clásica.
solamente la música de academia y la música clásica eh, genera, ¿no? Esa visualización, esa proyección eh, de historias, de escenarios, de incluso personajes, únicamente con los instrumentos. Y realmente es algo que con tu lenguaje artístico le brindas y le compartes a quien lo escucha. La siguiente pregunta que me gustaría abordar es ¿qué te inspira a crear? Gracias, sí. Sí, yo creo que evidentemente pues todo lo que he visto, escuchado e incluso leído, bueno, se me olvidó comentarte en la pregunta pasada que también es una de las artes que también evidentemente tuvieron mucho impacto en mí porque hablando pues del arte en general, de ese primer acercamiento al arte y que también se relaciona con esta otra pregunta que me hacías de qué me inspira, justamente la literatura también tuvo una influencia grande, sobre todo en mi adolescencia, ¿no? Que fue cuando descubrí a esos autores más oscuros que yo creo que todos nos acercamos en la adolescencia, ¿no? A Baudelaire, a Rimbaud, a Coderlo de Laclos y todos esos autores franceses, de los poetas franceses, los autores franceses, acá de México, bueno, de Hispanoamérica, pues Juan Rulfo, eh, Barba Jacob también me gustó mucho, incluso José Asunción Silva, que justamente que ahora que sacaste el tema de las chapolas negras, me cuesta mucho trabajo nombrar siempre las piezas que hago, pero creo que a veces es necesario ponerles un título para pues moverlas en internet, ¿no? Entonces siempre me ha costado. Soy muy malo con la cuestión del lenguaje oral. Nunca he sido, no soy muy bueno, no soy de hablar mucho. Lo necesario, me enredo demasiado. Por eso tampoco yo creo que no soy nada bueno para ponerle letra a las canciones. Prefiero contar la historia con la música, nada más, ¿no? Eh, entonces justamente le puse ese título por una biografía de Silva, de José Asunción de Silva, que leí que tenía ese título y me gustó. Justamente creo que iba bien, iba a cuento con lo que traté o lo que yo sentía al oír ya esa pieza terminada, ¿no? Y de lo que me inspira, pues yo creo que es eso, yo siento que ha sido pues una combinación de, como te decía, de lo que he oído hasta ahora, lo que he leído también, y, y quizá también lo que he vivido, no lo hago tan conscientemente quizá, no es de que esté pasando algún periodo como muchas veces nos pintan ese proceso creativo, ¿no? Más romántico, ¿no? De que el autor se sienta después de una gran tragedia o un enamoramiento o un desengaño amoroso, lo que sea, y se pone a sacar sus grandes obras. Bueno, en mi caso no es así, sí, quizás es algo inconsciente más, pero, pero yo creo que soy más mecánico en ese sentido. O sea, me gusta sentarme al piano, empiezo a tocar algunas cosas, tengo ya ideas a veces en la cabeza que me van surgiendo, que voy, no sé, quizá en la ducha, o cuando me estoy a punto de dormir, o al despertar, o en algún rato libre, ¿no? Que empieza a surgir alguna idea en mi cabeza
de una melodía como tal o de un grupo de acordes que a veces ya los veo en mi mente, no tanto que los pueda escuchar, sino que a veces ya como que los visualizo y digo, esto me parece que sonaría interesante, voy a ir a aplicarlo a ver qué tal suena y qué va surgiendo de aquí. De ahí es un proceso más, para mí, más mecánico, divertido, sinceramente es como empezar a armar un rompecabezas, es algo más lúdico para mí, no tanto tan de una inspiración así como divina o algo. Es más bien como un juego, como me gusta, porque es un juego. A veces me agobia porque después no sé cómo sigue ese rompecabezas. Y esa es la parte divertida, pero a veces agobiante, ¿no? Entonces, también por eso se puede volver a veces un suplicio, ¿no? Y entiendo a esos, claro que no es por compararme con ellos, ¿no? Pero esos grandes compositores que tenían sus crisis y sus crisis de creativas, ¿no? Que tenían sus crisis creativas y los agobiaba mucho ese hecho, lo puedo entender, que puede llevarte a una situación agobiante, sobre todo ya en esas grandes ligas, ¿no? De esos grandes genios, lo puedo entender perfectamente, pero para mí es más un reto, un juego, es como una especie de juego, ¿no? De empezar a unir los puntos y que haya algo que esa dopamina, ¿no? Que tu cerebro te hace querer terminar de unir esos puntos. Más bien, eso sería lo que a mí me inspira a componer. Interesante el proceso creativo que realizas para componer, para crear. Y me lo imagino de una forma parecida a que, por ejemplo, tú ya descubriste el lenguaje, digamos, del piano, ¿no? Y es como si estuvieras realizando una historia o estuvieras escribiendo una poesía, por así mencionar, por un ejemplo, pero hablando el lenguaje del piano. Y ese rompecabezas que, que tú mencionas, como es algo que solamente tu mente puede llegar a su máxima mm, proyección en cuanto a que es un reto que sabes que nadie más podría llegar a disfrutar, incluso a- al llegar a interpretarlo después de que tú lances tu composición, el crear desde el vacío, llamémosle, y sobre todo con ese tinte de reto que tú nos comentas, hace que sea emocionante cada paso, ¿no? Pero también el grado de dificultad que representa verlo desde ese punto es muy, muy interesante y bueno, diría también algo muy disfrutable, ¿no? Porque eh, pues yo creo que también llegando a esas crisis es que si se llega a un momento posterior es porque se avanzó en ese proceso creativo y resulta siempre algo muy, muy, muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas del arte en la actualidad? Pues mira, más que del arte en particular, o de disciplinas artísticas, yo te diría que más bien lo que me inquieta o una de mis inquietudes en cuanto al arte es a la noción del arte en general, ¿no? Lo que te comentaba al principio de la conversación, de esta idea romántica que se tiene del arte, ¿no? De esta división que se ha hecho entre el arte y lo demás, ¿no? Como si el arte fuera
una entidad separada, ¿no? De que fueran, que el artista tiene que ser como un ser especial, ¿no? Como despegado del resto de la cultura, y eso es lo que muchas veces considero que a la gente la detiene de entrar al mundo del arte, ¿no? Como que es un camino vedado, ya en ese aspecto, ¿no? De considerar el arte como una entidad separada, ¿no? Como si no fuera parte del hombre, ¿no? He oído mucha gente que dice, no, es que yo no soy artista, yo soy contador, o yo soy abogado, o yo soy comerciante, ¿no? Y yo creo que esa es una idea errada, una idea que además viene de, como te comentaba, del siglo XIX. Es una idea, nunca no se ha percibido así. De hecho, los filósofos socráticos, pues no creían en esta concepción del hombre dentro de la cultura, ¿no? Pues Sócrates era filósofo y era escritor, ¿no? Eh, y así, si te vas más acá, pues Da Vinci, pues era todo, eh, era todo, ¿no? Petrarca, creo que era cura, no recuerdo bien ahora, creo que era cura. Tolstoy era médico, Jorge Manrique era militar, eh, Coderlo de Laclos era soldado. Entonces, esta idea como del arte, del artista, ¿no? Del artista que es como una profesión, como la profesión del artista, pues es nuevo, es una idea, bueno, nueva de unos 2 siglos para acá. Y eso es lo que yo creo que es lo que a veces limita a la gente a meterse al mundo del arte, a ver el arte como parte de la cultura, como algo normal, como parte del hombre, como una vertiente más del hombre, y que no necesariamente es una cuestión separada de todo lo demás, que no hay tal cosa como la profesión del ser artista, sino que puedes ser, pues estar inmerso en tu cultura, en lo que te exige tu cultura, en lo que te exige tu sociedad, tu contexto histórico, en ese aspecto, y poder hacer arte y seguir haciendo arte, ¿no? Eh, Ahora pues, bueno, es esto del que es artista y solamente es artista, pues bueno, quizá de alguien que haya en ese tiempo, ¿no? En esos primeros momentos, pues quizá alguien que había heredado una fortuna, ¿no? Pero alguien que no, pues tenía que llevar su vida normal y tenía que comer y que trabajar y ser funcional en otros aspectos, y eso no les impedía el hecho de tener un proceso creativo y de explotar esta parte artística, esta parte creadora. No había un impedimento, o sea que esta concepción del artista que está tocando la guitarra bajo de un árbol y separado de la civilización, y casi casi en un mundo aparte. Yo creo que esa es la cuestión que más que me, que me inquieta un poco de cómo la sociedad actual percibe el arte, porque yo creo que eso, a pesar de que estamos en, pues en un punto, en un momento histórico más pues, hiperconectado e hiperestimulado, yo creo que a pesar y casi casi posmoderno, digamos, esa idea romántica no se ha ido, persiste hasta la actualidad. Y bueno, eso sería lo que creo, ¿no? Actualmente. Y bueno, la gente sigue haciendo arte, y yo creo que es algo que nunca, que a pesar del contexto cultural, y que ahora existe la IA
y existe una preocupación en ese aspecto, ¿no? De la IA, de cómo se trabaja ahora con esas nuevas herramientas tecnológicas. Yo creo que la gente eh, va a seguir haciendo arte, porque es parte de lo que somos, digamos, venimos programados para hacer arte, para tener un proceso creativo, venimos con un lenguaje musical inserto en el cerebro y con esa facilidad para comunicarnos, así como estamos programados genéticamente para adquirir un lenguaje y desarrollarlo y comunicarnos a través de ese lenguaje. Con el arte es lo mismo, tenemos esa programación y esas rutas neuronales en el cerebro, y es algo que vamos a seguir haciendo siempre, quizá con herramientas más sofisticadas, pero el, creo que el hombre no se puede escindir de esa necesidad, ni lo va a poder hacer, al menos no en un corto tiempo. El arte, una necesidad y como tú lo mencionas, una programación que ya viene en el ADN del ser humano. Gracias por brindarnos esta percepción personal y que yo creo que quien nos esté escuchando puede coincidir también con este planteamiento del romantizar o del separar el arte de la civilización en general. Y con lo último que tú nos comentas con respecto a esa necesidad que siempre va a tener el ser humano, coincido plenamente, es parte de esa programación inmersa en nuestra sangre humana. Y parte de lo que nos comentas, de esa necesidad de que, bueno, pues hay tantas personas que tienen un lenguaje artístico o bien no lo tienen, desprendo la siguiente pregunta y es, ¿cuáles han sido las confrontaciones hacia tu lenguaje artístico? Bueno, las confrontaciones yo creo que primero vienen de mí mismo, son más personales. Y es que también yo creo que tiene que ver con el proceso creativo. A menos en mi caso, yo creo que una obra no queda siempre, no es que quede siempre terminada, ¿no? Y a veces eso pasa, que he grabado muchas veces la misma pieza y porque a veces la toco diferente o le voy metiendo cosas o a veces ya no me gustó cómo quedó, entonces vuelvo a descomponer el rompecabezas y lo acomodo a mi gusto o como creo que es más, que me dice más lo que estoy tocando, ¿no? Entonces, confrontaciones personales yo creo que son esas, que nunca queda completado al 100% una obra cuando ya dices, ya la terminé, ya hasta aquí quedó. Es como que apenas eh, lo armaste, pero lo puedes ir rearmando y después ya, ¿no? Esa es una. Otra confrontación que tengo es que quizá que después me llega a, a fastidiar, a fastidiar lo que, lo que hago, sobre todo durante mucho tiempo, pues tuve un entrenamiento de música clásica, ¿no? Tocaba a Chopin, a Beethoven, piezas que me gustaban mucho y piezas que me decían mucho, ¿no? Y bueno, la música es un arte que se ejerce, bueno, como yo creo que como todos los artes, ¿no? Mediante la repetición. Entonces, eh, practicaba muchísimo una pieza
y llegaba un punto en que ya no la soportaba más. Ya no la soportaba, entonces terminé quemando las piezas con las que llegué a dar recitales y eso, las terminé quemando en mi mente porque ya no las podía oír. Y eran piezas muy hermosas que me gustaban mucho, pero... Y también me pasa con mi música, ya llega un punto que ya no la oigo más. Esa creo que es también algo que ya la grabo, las toco un par de veces, pues trato de retomarlas cuando ya pasó un tiempo que ya se me empezó a desvanecer esa huella de hartazgo, ¿no? Eso con lo personal, yo creo que por parte de otras personas, pues las mayores confrontaciones, pues son quizá eso, que no es música comercial, que es música de piano y que generalmente mucha gente suele asociar ese tipo de música con algo aburrido, que no tiene letra. ¿Dónde está la letra? ¿Qué me está diciendo? No, no, la gente está, creo que la música te exige, tiene una mayor exigencia que quizá una pintura, ¿no? Porque una pintura, pues te detienes a observarla, te puedes detener 1 minuto, 2 minutos, si no tienes esa capacidad de sostener mucho tiempo la atención, pues bueno, 4 minutos y ya está, ¿no? Pero la música pues te obliga a estar oyéndola de principio a fin, ¿no? Hasta que termine. Entonces, si la pieza dura 5 minutos, 6 minutos, pues tienes que estar escuchándola, ¿no? Entonces eso a veces puede ser que a la gente le resulte, o a mucha gente, o a algunas personas le resulte eh, tedioso, ¿no? Que no la perciban como tú, como el artista, ¿no? En este caso. Y bueno, uno se llega a veces a confrontar en eso, ¿no? De, bueno, quizá estoy perdiendo el tiempo, el compositor está perdiendo el tiempo, ¿no? Si no logra transmitir eso a la gente, quizá pueda ser otra de las confrontaciones, pero bueno, creo que es algo que yo siempre he sido consciente de eso y sé qué es lo que quiero en mi música. Creo que siempre he sido consciente que cuando compongo algo es algo que sé lo que no quiero provocar. Pues para empezar, no quiero provocar que la gente se ponga a cantar. Entonces, eso, ¿no? Quizá hay música que te obliga a estar sentado el tiempo que dure y oírla y no cantarla, no bailarla. Eh, Creo que eso implica un esfuerzo. Pero, pero bueno, soy consciente de eso y creo que, que esas serían como las mayores confrontaciones. La confrontación con uno mismo genera entraña en la obra, en las piezas, y si, como mencionas, la música te solicita siempre cosas especiales, como mayor atención a, a estar recibiendo su mensaje o qué es lo que estás imprimiendo en ella. Y también esto que mencionas del propósito de tu música en específico, me lleva a la siguiente pregunta, que bueno, ya no la respondiste prácticamente en general, pero si gustas mencionarnos algo más acerca de a quién diriges tu arte. Pues yo creo que van para cualquiera que les guste, para cualquiera que les diga algo
cualquiera que se identifique con ellas, para cualquiera, pues como cualquier obra de arte, ¿no? Para cualquiera que le sean significativas, yo creo que para, que para esas personas van, ¿no? Por último, y para finalizar esta entrevista en Orgía de las Artes, agradeciendo de nueva cuenta, Ricardo, tu tiempo y que nos compartas parte de tu lenguaje artístico y percepciones. Por último, ¿nos podrías indicar dónde podemos apreciar tus creaciones? Sí, claro, no, gracias a ti por el espacio. Y bueno, mi música la pueden buscar en YouTube, ahí las tengo hasta ahora algunas piezas ahí. No las he subido a ninguna plataforma de música porque no me son muy rentables. Entonces, pues ahí las tengo, pero bueno, también aprovecho el espacio para si alguien las pueden oír ahí de forma gratuita, si a alguien le gusta, si les son significativas, si les dicen algo, si, si quieren así, les agradecería si me pueden enviar un correo a, bueno, mi correo es ricardo.denerval, todo junto, ricardo.denerval@gmail.com. Si les gusta, me pueden escribir ahí y les agradecería pues algún donativo, ya que no fui de los artistas que heredaron una fortuna. Entonces, si les gusta, pues pueden ahí mandarme un correo, yo les mando las piezas si las quieren adquirir con alguna donación que ellos quieran. Eh, Ahí nos ponemos de acuerdo en el correo si gustan y yo les puedo mandar las piezas. Actualmente estoy eh, a punto de publicar una nueva pieza bueno, una más reciente, una pieza más reciente que no tengo todavía subida en YouTube. Pero bueno, si la quieren adquirir, por aquí la vamos a poner para que la gente la pueda oír y si le gusta, pues puede adquirirlas mandándome un correo, ya sea esa o cualquiera que le guste para que pueda yo motivarme a seguir componiendo. Entonces, pues bueno, te agradezco el espacio y esta, la pieza más reciente que estoy a punto de sacar se llama El Canto del Cisne. Y se llama así por ese fenómeno que se da previo a la muerte de esa lucidez temporal, ¿no? Que parece que la persona ya en un estado terminal de pronto se mejora, parece mejorar y ya es solamente ese último, pues esa última señal de lucidez que dan antes de partir, ¿no? Entonces me gustó mucho esa metáfora del canto del cisne, que es generalmente también se usa para los últimos momentos de, de brillantez o de esplendor de una persona o de algo que está a punto de perecer. Entonces me gustó ese concepto y a partir de eso pues está esta pieza para quien la guste escuchar y bueno, esperemos que les guste. Gracias a cada una y cada uno de ustedes, amigos, amigas de Orgía de las Artes, por estar en esta entrevista con nosotros a Ricardo Denerval. Ricardo, gracias infinitas por estar esta noche con nosotros y compartirnos tu lenguaje artístico. Y bueno, amigos, amigas, los invito a que conozcan el trabajo de Ricardo, ya que es sublime en su manera de expresarse a través de la lengua musical. Y bueno, Ricardo,
por último ya nos presentaste tu canción. Si gustas decir unas últimas palabras para todos nuestros amigos y amigas y finalizamos esta entrevista escuchando tu pieza. No, muchas gracias a ti, Juan Manuel, por el espacio y bueno, una vez más yo también los invito a que escuchen esta pieza, ayúdenme a que sea un éxito. El canto del cisne, pues ahí para que la escuchen y si quieren oír las otras piezas que tengo ahí subidas a YouTube, que saben que soy un autor moroso, entonces pues las voy subiendo a cuentagotas, así que bueno, tengan de paciencia, pero ahí si las quieren oír, las pueden oír y mandarme un correo si las quieren obtener. Y bueno, sin más, me despido y nuevamente muchas gracias por su paciencia. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.